ganancias no las vemos jamás. No es... Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias que nos acompañan el día de hoy. Bueno, vamos a retomar las actividades de nuestro seminario. Por ahí tuvimos hace una semana que cancelar hace 3 semanas, perdón, que cancelar la sesión. Sin embargo, bueno, fue algo que estuvo fuera de nuestras manos, les pedimos una disculpa. Y bueno, vamos a continuar con esta sesión, que es ya nuestra 6ª sesión, ya estamos enfilándonos en la recta final de lo que es nuestro seminario. Y pues bueno, vamos hoy a presenciar la presentación del maestro Ulises Ortega Aguilar, quien nos hará el favor de presentar la ponencia titulada Una ciudad que no fue, manifestaciones, consagraciones y negaciones de la cultura obrera en la Ciudad de México. Una ponencia bastante interesante que podremos debatir después hacia el final de la sesión. Y bueno, nada más recordar que nuestros puntos básicamente son los siguientes. Se da una presentación por parte del expositor de aproximadamente 20 minutos. Después pasamos a un comentario central por parte de nuestro comentarista del día de hoy, el doctor Jesús Carlos Morales Guzmán, quien también tendrá otros 20 minutos para comentar la ponencia. Después vamos a tener un descanso y que bueno, va a ser un descanso genial porque ahora tenemos café, a diferencia de la última sesión. Bueno, y tenemos otras cosas ahí para remediar lo de hace 3 semanas. Y bueno, después pasaremos una ronda de participaciones de aproximadamente 30 minutos y finalmente una respuesta de nuestro expositor de 15 minutos y luego tendremos en el último punto cierre, información general y avisos general. Hoy nos acompaña Mario desde la distancia, que esperamos que esté bien. Acá está, y bueno, vamos a empezar a compartir pantalla para que también pueda ver. Entonces, bueno, vamos un poco a presentar a nuestro expositor. Él es el maestro Ulises Ortega Aguilar, el licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras. Mención honorífica en el Premio Genaro Estrada 2021 con la tesis Entre la expropiación y el crimen, un estudio de casos sobre el exilio anarquista español en México, 1939-1941. Es autor del libro Charros, disfraces y comparsas, los carnavales de los pueblos lacustres de Iztapalapa. Es fundador de los colectivos Tlacuache Urbano y El Tinacal. Actualmente es doctorante en estudios sociales en la línea de estudios laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde desarrolla un proyecto de investigación sobre el 1 de mayo en México. Bueno, pues no nos resta agradecerle al maestro Ulises que haya podido compartir su trabajo el día de hoy y bueno, pues esperamos que nos deleites con una charla. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Pues para mí es un honor estar aquí en el CEMOS, un lugar al que estimo mucho y que por supuesto es un amplio referente para los estudios del trabajo de la clase trabajadora en México y que bueno, también agradecer aquí al doctor Morales que nos hace también el honor de acompañarnos y permitirse parte de su tiempo para compartir este inicio de trabajo. Realmente es un texto muy corto el que se mandó porque tiene relación con una situación muy particular, que es el estar involucrado un poco en un trabajo de tesis doctoral que estoy realizando, pero al mismo tiempo abrir la posibilidad de llevarlo a los estudios que se han realizado, como el título lo menciona, un poco sobre la cultura obrera, pero también sobre el espacio en el cual esta se desarrolla, la Ciudad de México. De una manera muy general les diría que he tratado de centrarme en el siglo XX mexicano, en el periodo postrevolucionario, más o menos atendiendo a una temporalidad, repito, que parte del porfiriato, más o menos, suena muy ambicioso, ¿no? Hasta nuestros días. No es evidentemente una posibilidad como latente el hacer una investigación minuciosa, pero sí trazar puntos y líneas generales que nos conducen precisamente a preguntarnos cuál fue la relación que tuvo la cultura obrera, sus organizaciones, sus actores con
ese espacio que nosotros habitamos, ¿verdad? La Ciudad de México llena de conflictos, llena también de posibilidades y por supuesto de enormes retos por delante. La identidad cultural de la Ciudad de México tiene que ver también con su historia y precisamente por ello hemos propuesto lo siguiente, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, nosotros buscamos dilucidar que a menudo se piensa que la ciudad tiene por sí dados determinados espacios para cada uno de los grupos o clases sociales que en ella se desenvuelven. Pero bueno, esto no ha sido así. Esto también es producto de la acción colectiva, de la movilización y de determinadas coyunturas políticas, sociales y económicas. Como todos lo sabemos, durante el Porfiriato, la Ciudad de México tuvo un enorme crecimiento, ensanchamiento y que sobre todo se debía mucho a este afán modernizador, cosmopolita, que en el Porfiriato se daba, ¿no? La erección de nuevas colonias, la creación de conjuntos habitacionales, espacios más grandes, jardines, la introducción de servicios públicos que no eran el denominador común hasta ese entonces, ¿no? Durante el Porfiriato llega el sistema de alumbrado público a la Ciudad de México, se expande el sistema de vías de comunicación, es una ciudad que gozará de una nueva red de tranvías para movilizar no solamente a los ciudadanos de facto, sino a aquellos que tampoco eran tal vez tan considerados ciudadanos como eran la clase trabajadora, ¿no? Y que bueno, habría que decirlo numéricamente, la clase obrera en la Ciudad de México es un actor en constante construcción que de repente suena difícil emparentarlo como producto del desarrollo productivo del artesanado. No es así. Hay otros trabajos especializados que nos harían ver que durante el siglo XIX sí existe un origen de la clase obrera mexicana como la conocemos en el siglo XX, pero bueno, esta es aún un porcentaje muy mínimo. Yo mencionaba que en las afueras de la Ciudad de México, sobre todo en este corredor aledaño al río Magdalena, había diversos emplazamientos fabriles, su mayoría de corte textil, pero eso no eximía que hubiese otros centros productivos en la capital. Eso es lo que nos da un punto de arranque. A fines, en el Porfiriato tardío, como así se le conoce también, se pretende incluir a los trabajadores, pero de una manera un tanto más ordenada. Nos referimos a que había una subyugación, al menos representativa, de los trabajadores mexicanos durante el Porfiriato. Algunos de ellos habían estado adheridos a organizaciones como el Gran Círculo de Obreros y otros más, por supuesto, en representaciones mutualistas y otras un tanto cívicas, ¿no? Por ahí menciono que el hijo de Justo Sierra era uno de los principales dirigentes de este tipo de organizaciones que buscaban el mejoramiento moral y el bienestar de los trabajadores, pero a su modo, bajo una línea bastante conservadora de tono moralizante. Es por ello que algunas de las expresiones que nosotros encontramos para intervenir el espacio de la Ciudad de México van en ese tenor. Aquí les muestro una que tiene que ver con el encumbramiento y la celebración al héroe de Nacosari, que es un obrero que tiene por ahí un acto heroico en el cual impide que una ciudad se vea destruida, él al inmolarse, evitando que una carga de dinamita llegue al poblado de Nacosari, en Sonora, y bueno, este es el ejemplo que la gran burguesía porfirista pretende implantar entre los trabajadores como una ideología consciente, ¿no? La de un trabajador que se sacrifica por los demás, por su patria, por su nación, pero no por su clase, ¿cierto? Esto es todavía muy prematuro, el dialogar de este tipo de entendimientos sobre la autopercepción y la conciencia de clase entre los obreros. Todavía depende muchísimo de estas actividades y de estos homenajes que los gobernantes tienen. Entonces, bueno, aquí tienen un ejemplo. Junto a la iglesia de Santa Catarina está la plaza o jardín de Santa Catarina, que hacia 1909, por iniciativa del gobierno y el ayuntamiento del Distrito Federal, se convertirá en el Parque Héroe de Nacosari. Esto es en 1909 y por supuesto es una inauguración modesta, pero en la cual se pretende movilizar a los trabajadores para que tengan este espacio como un referente de lo que se pretende que sean ellos. La que sigue, por favor. De la misma manera,
podríamos encontrar otros ejemplos, ya algunos inacabados, como el primer proyecto de la colonia obrera en lo que hoy conocemos como Mixcoac, y del otro lado tenemos la inauguración ahora sí de un parque obrero en los terrenos de la antigua hacienda de Balbuena, que se da dentro de los festejos del centenario de la independencia. Esta es una obra porfirista, pero que no tiene los reflectores y las luces que los grandes monumentos que se inauguran también en 1910 en septiembre, ¿no? Es un referente importante porque, bueno, el parque obrero de Balbuena contará con una fuente monumental, tendrá por ahí un estanque para que las personas vayan a remar, un Chapultepec, pero para obreros, ¿verdad? Entonces, aquí deberíamos tomar muy en cuenta que también esta idea de cómo tratar al obrero, cómo conducirlo, está muy pensada de parte de estas autoridades. Es más, les organizan una tamalada, monstruo le llaman, les permiten que se lleven a su casa los jarros y los platos, ese es su regalo, y bueno, es la intencionalidad de cómo se percibe a los trabajadores. Incluso por ahí tenemos datos que previamente ya se había convocado a los trabajadores a desfilar en el centenario, me parece, del natalicio de Juárez, y bueno, pero es como la primera experiencia que no va a estar ajena a ser el sustrato de lo que pasará en años y administraciones subsecuentes. Por favor. Si es la que sigue. Claro, esa. Gracias. Y bueno, el porfiriato se le ve como este gran monolito que tiene un corte a veces un tanto de tajo con la aparición del estallido revolucionario. Sin embargo, recordemos que el interinato de Francisco León de la Barra no es más que un lapsus en el cual hay continuidad de las políticas gubernamentales del porfiriato, independientemente de que se haya creado el Departamento del Trabajo. Hay todavía una gran actividad de parte de la intelectualidad porfirista en este breve periodo. Por ejemplo, tenemos la inauguración del Casino Obrero en Tacubaya, precisamente liderada por el hijo de Justo Sierra, y que también pretende ser este primer elemento en físico organizativo en la ciudad sobre el cual se aglutina la clase trabajadora y tenga un lugar a donde ir. La acepción que tenemos de casino no es la de nuestros días, la acepción de casino es la de un lugar, un punto de reunión, de encuentro deportivo y cultural, y entonces este es un gran precedente hacia octubre de 1911. De la misma manera, podríamos encontrar que ya con el gobierno de Madero, esta línea o política pública continúa. En la colonia Morelos se inaugura otro parque obrero y en sí tenemos estas imágenes, ¿no? Que independientemente de su calidad, pues bueno, nos hacen transportarnos mucho a esta idealización de lo que se piensa debería ser la recreación para la clase trabajadora. Y sobre todo en las notas periodísticas se insiste mucho, ¿no? Que el obrero tiene que estar aquí, no embriagándose, no malgastando su dinero. Es importantísimo encontrar ese sesgo moralizante. La que sigue. Y vaya, también insistiendo mucho en el tono cívico que tienen estas actividades donde, pues bueno, las mujeres van vestidas de determinada manera, se busca enaltecer los valores patrios, la cultura liberal y sobre todo insistir en que esta es la única vía para regenerar a la clase trabajadora. Esa es una palabra muy contundente, ¿no? Que en la época se utiliza, hablar de la regeneración, no solo de la sociedad, del cuerpo social, biológicamente hablando, sino de repente de aquellos componentes que se piensa han tenido comportamientos que no son los esperados por parte del Estado omnipresente. Por favor. Bien. No es que sea una historia lineal, pero bueno, para haber llegado a esto que ha sido como el punto de arranque de la historiografía militante, sobre todo de la crónica militante de la clase trabajadora, antes conocida como la historia del movimiento obrero, siempre se tendía a decir que el 1 de mayo de 1913 era ese gran punto de inicio de esa carrera de los trabajadores. Y bueno, ahora podemos considerar que no era así. Para que se haya posibilitado en plena dictadura huertista el tomar las calles y el utilizar determinados espacios, estaba este otro sustrato que les comento de índole liberal, porfirista, conservadora, si ustedes quieren así verlo, pero que es lo que permite que haya una alianza entre estos elementos progresistas, propagandistas, internacionalistas, aglutinados en torno a algo llamado el Grupo Luz, que después será la Casa del Obrero Mundial, y que justamente apoyados en sectores bastante conservadores y moderados, lanzan a las calles por primera vez
la conmemoración del 1 de mayo. Pero hay que decirlo, estaba pensada desde 2 años antes por el hijo de Justo Sierra, un personaje que ya he mencionado aquí varias veces, y que bueno, ellos pretendían hablar de una fiesta del trabajo, más no de una protesta o lucha por los derechos de los trabajadores. Ahora bien, también el tener a miles de obreros en las calles de la Ciudad de México es un enorme reto para condensar esas aspiraciones. Es por ello que en esta fecha tan emblemática los trabajadores se dirigirán al Parque Obrero que les he mencionado, al Jardín de Santa Catarina, y ahí llevarán a cabo algunos mítines, pero también se darán la oportunidad de ir a lugares como el Teatro Xicoténcatl, al Tívoli del Eliseo, que son sitios que estaban vedados para la clase trabajadora y las clases populares. La que sigue, por favor. Y bueno, qué mayor culminación que en pleno proceso revolucionario, la Casa del Obrero Mundial, dentro de sus 5 sedes, quizá la más recordada y emblemática haya sido la Casa de los Azulejos, el antiguo Jockey Club en la Ciudad de México, y que representa este cambio y trastorno que se está dando con la revolución. Los obreros, los trabajadores urbanos, viven su acción política a partir de presentarse en las calles, de tomar los espacios, pero sobre todo de hacer los suyos. La siguiente, por favor. No todas estas son actos que sean lo suficientemente contundentes. Algunos son muy efímeros. El recurrir al hemiciclo a Juárez, que es algo que hasta la fecha sigue marcando no solo a los trabajadores, sino a otros muchos movimientos sociales en esta ideología un tanto compartida y préstamos ideológicos, hasta elementos todavía mucho más contundentes como por ejemplo, izar una bandera rojinegra en la propia Catedral Metropolitana, que es algo que ocurre hacia 1921, cuando se encuentra en pleno clímax el sindicalismo revolucionario en nuestro país. La siguiente. Bueno, la confluencia de otros movimientos sociales nos hablan de la enorme elasticidad que tiene la presencia de la clase trabajadora, que no se circunscribe a estos locales sindicales, lugares públicos, sino incluso a los patios de la vecindad, y que bueno, estos movimientos de enorme politización, por ejemplo, encontraron una enorme cresta hacia 1922, hace un siglo, pensémoslo, en el movimiento inquilinario, que los trabajadores busquen la vivienda como otro de los grandes referentes para expresar no solamente sus sentires, sino la necesidad propia de un derecho social que se irá trabajando a lo largo del siglo XX, el derecho a la vivienda. Por favor, el siguiente. Como si se tratara aquí ya de repente de notas sueltas, un poco el texto nos invita a repensar cuáles son los puntos cardinales de esa geografía urbana de la clase trabajadora mexicana. Hace unos días estuve buscando la tumba ahí en el Panteón Francés. No me daban muy buena razón. También hay arquitectura funeraria para la clase trabajadora. Este es un mausoleo de una militante cromista que es asesinada un 1 de mayo y a la cual se le da sepultura en 1926 en el Panteón Francés, ¿no? ¿Qué tanto sabemos con respecto entonces a estos lugares donde la clase trabajadora deja una huella permanente e indeleble de su identidad? No tiene un crucifijo, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bien, el retomar gubernamental y administrativamente la identidad de la clase obrera pues va a ser uno de las grandes directrices de la ideología de la Revolución Mexicana. Es por ello que se resignifican muchos de estos espacios, como sucede con el Parque Obrero del Porfiriato, que vive un proceso de obras desde fines de los años 20 para ser inaugurado en 1929. Pueden ustedes por aquí notar, ahí traigo un puntero porque luego no se ve esto muy bien. Iba a ser primero concebido como un centro social y deportivo de obreros, aquí lo podemos ver, ¿no? Pero hay un cambio de última hora y vaya, no todas las modificaciones que se le hacen es para consagrarlo a la figura de Venustiano Carranza, curiosamente uno de los líderes más antiobreristas que tuvo la revolución, ¿no? Este parque se vuelve a reedificar en Balbuena. Ustedes lo conocen hoy en día como el Parque Deportivo Venustiano Carranza, y bueno, tiene esta arquitectura pensada en dotar también a los trabajadores y contagiarlos de este espíritu revolucionario, tal y como el que nosotros encontramos expresado en las esculturas del Monumento a la Revolución, por ejemplo, la siguiente, y que insiste, repito, en tratar de ver a la clase trabajadora así como un componente que existe masivamente, pero que también es parte de esa jerga de la gran familia revolucionaria. La siguiente. Aquí vemos la inauguración del 20 de noviembre, precisamente
conmemorando esta fecha de natalicio de la Revolución, y en la cual, pues bueno, sí se convoca a las organizaciones obreras, pero también se moviliza a gran parte de la población de la ciudad a este evento que tiene connotaciones deportivas también. Y bueno, la siguiente. Me gustaría que vieran un poco las gráficas de lo que ahí está sucediendo, la muchedumbre, los espectáculos, el darles una piscina. Ahora ya no es un lago a la versión afrancesada, ¿no? Ahora es una piscina para que hagan deporte, ¿no? Ahora queremos ver cuerpos esbeltos, musculosos, queremos verlos bien formados, haciendo tablas gimnásticas. La siguiente. Y ahora podríamos verlo en retrospectiva. El tener estos espacios ha sido entonces nada más una huella que quedó ahí en la memoria. Recordemos que no hay como mucha continuidad en el cuidado, en el mantenimiento de la infraestructura urbana, y también muchas veces ha sido un tanto adrede, ¿no? El qué tanto se deseaba que fuesen protagonistas de su propia historia los trabajadores, qué otro tanto fueron subyugados, qué otro tanto fueron controlados para evitar precisamente que tuviesen un papel preponderante y central en la historia reciente. La siguiente. Sin embargo, hay otros emplazamientos urbanos. Esto va un poco más de la mano en pensar la geografía de la ciudad, sobre qué expresiones reales existen sobre la identidad de clase. Y bueno, se nos viene a la mente la colonia obrera, ¿verdad?, que en su propio nombre tiene tres acepciones diferentes de por qué se llamó colonia obrera. No nos vamos a detener aquí a explicarlo, pero que evidentemente sí contiene parte de esa significación en torno a los oficios, en torno a en qué lugar está emplazado y cuál ha sido su desarrollo. La siguiente. En este último mapa, donde podemos observar la colonia obrera, justamente la vemos con esos adherentes que daban identidad a la clase trabajadora, ¿no? Los talleres de indianilla, ahí donde hasta la forma de comer era diferente de la clase obrera. Acá la propia calzada del Obrero Mundial, en los campos deportivos que hoy en día ya no existen y a los cuales acudía una gran cantidad de trabajadores, por ejemplo el del Deportivo Necaxa, asociado al sindicato de electricistas, o el campo deportivo Delta, ¿no? Que después habría sido el Parque del Seguro Social, algo de lo cual nada más nos queda un recuerdo. Hoy en día es una plaza o centro comercial. Y bueno, ¿por qué no señalarlo, no? Que acá quedaba junto a casi, bueno, según en esta época, ¿no?, junto a la colonia obrera, esto tiene mucho de imaginación, ese antiguo parque dedicado a la clase trabajadora. ¿Qué tanto nos sobrevive y qué tanto nos queda de ello? Bueno, es una pregunta abierta con la cual me gustaría cerrar, y precisamente me gustaría pasarles la última diapositiva de cómo luce en la actualidad la llamada Casa del Obrero Mundial. Es una foto de hace una década, y que bueno, hoy en día ni siquiera se podría ir a fotografiar, está muy cerca de Peralvillo, y que bueno, es un predio que ha sido ocupado por otras personas, y realmente es eso, ¿no? ¿Dónde están esos referentes en la actualidad sobre la cultura obrera? ¿Dónde están las sedes sindicales? ¿Qué pasó con estos espacios? ¿Por qué fueron renombrados, resignificados? Y sobre todo, ¿en qué momento los obreros dejaron de ser protagonistas de su propia historia, o los propios trabajadores fueron despojados de parte de esa identidad que les hizo ser partícipes de la gran metrópoli? Gracias. Bueno, muchas gracias, Ulises. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que parece que traes un cronómetro ahí en algún lado, porque qué puntual fuiste con el tiempo. No. Bueno, pasamos a los comentarios del doctor Jesús Carlos Morales Guzmán. Me voy a permitir leer su reseña. Él es profesor e investigador en el área de Sociología Urbana del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Actualmente es coordinador de la maestría y doctorado en Sociología de la UAM Azcapotzalco, miembro del Comité Académico de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la misma universidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador de la Red de Derechos Humanos y Planeación en la Ciudad de México. Ha trabajado sobre el estudio de la democracia urbana, el gobierno y las políticas públicas, la gestión metropolitana, el espacio público y la participación en la periferia de las ciudades.
así como los efectos que los megaproyectos urbanos generan sobre la población, temas sobre los que ha coordinado obras colectivas y publicado diversos capítulos del libro y artículos en revistas indexadas. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a comentar la ponencia del maestro Ulises. Te dejamos la palabra, doctor. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a Miguel Ángel, a Mario, desde luego, a los que están detrás también de todo este equipo de organización, y es un gusto estar aquí, desde luego a Ulises, porque en realidad es un espléndido trabajo. A mí, yo cuando lo leí realmente, digamos que me dejó reflexionando sobre varias dimensiones. Y lo primero que quisiera, digamos, poner en el centro de estos comentarios, porque además también quiero reaccionar un poco a la presentación, pero a ver, me parece que hay una idea muy fuerte y sugerente, una idea muy poderosa de cómo pensar una ciudad obrera. Es decir, creo que esa es incluso el propio título es muy sugerente, es decir, la ciudad que no fue, ¿no? Y el hecho de pensar en esta, digamos, en este momento del nacimiento, de la construcción de un sujeto obrero, es muy sugerente, ¿no? Y además, otro acierto de su trabajo es que esta idea de la polis obrera, o digamos de esta ciudad posible que, digamos, se va conformando a través de una serie de conmemoraciones, de consagraciones, lo hace vinculado con la ciudad. Es decir, este es, me parece que otro de los aciertos del trabajo, el hecho de vincular esta posibilidad de la construcción de una ciudad en términos justamente de su impacto en la conformación de la modernización de la ciudad, me parece que es muy sugerente. En ese sentido, digamos que otro acierto es pensar justamente cuáles son los momentos fundantes de esta polis, ¿no? Qué elementos permiten justamente la fundación de esa ciudad obrera, y efectivamente él, con un trabajo muy cuidadoso, digamos, va rastreando esos momentos o manifestaciones donde aparece, digamos, los obreros. También, digamos, detrás de esta reconstrucción de la cultura obrera, hay un interés también por observar la transformación de los propios obreros en su, digamos, él distingue varios momentos de esta conformación. Primero, me parece que una de las claves para dar cuenta de esta relación es justamente digamos, cómo se relacionan los trabajadores obreros con el gobierno. Digamos, esa es otra línea de interpretación que me parece muy sugerente, porque en el trabajo, a lo largo del trabajo, lo que vamos a ver es justo eso, cómo se pasa de la tutela al protagonismo y luego a la colaboración. Ese me parece otro de los aciertos. Y no solo eso, él también identifica cuáles son los mecanismos que permiten justamente esta construcción y esta relación que pasa, digamos, por distintos elementos. Primero, desde luego, a partir de los valores que le dan sentido a un régimen, en este caso el porfirista, y después la emergencia digamos, de una circulación de ideas revolucionarias en un contexto que él describe bastante bien, y cómo, digamos, los obreros se vuelven protagonistas de la ciudad. Es decir, en el trabajo se muestra cómo el propio régimen en un inicio, digamos que los confina espacios, ¿no? Estos parques, estos casinos, ¿no? Pero rápidamente ese sujeto irrumpe y sale de esos espacios, ¿no? Y son, me parece, los primeros protagonistas de esta ciudad moderna, la Ciudad de México. Entonces creo que ese es otro de los valores que yo encuentro en el trabajo. Este sujeto participante, protagónico, que irrumpe y que se sale de los espacios confinados por el gobierno. También llama la atención el hecho de que el autor se centra en la dimensión de la vida cotidiana de los obreros, ¿no? Eso también me parece muy relevante, es decir, ellos cómo viven pues todas estas manifestaciones, estos eventos destinados a, digamos, a atenderlos, a darles, digamos, un conjunto de espacios orientados al disfrute. Bueno, ya se mencionó aquí estas verbenas masivas, ¿no? Donde había esta convivencia, y esa dimensión de la vida cotidiana me parece muy relevante y está en el trabajo, y me parece que le da también mucho valor a esta relación de cómo se va construyendo, digamos, la propia vida y cómo se desenvuelve. Bueno, también llama la atención el hecho de
que el trabajo está muy bien contextualizado, o sea, realmente nos da elementos muy importantes para entender justamente esta conformación, porque lo vincula con las principales transformaciones de la época, ¿no? Creo que me parece un rastro histórico muy interesante que, claro, en el devenir de esos acontecimientos modernos, bueno, se identifica a este sujeto protagónico y, digamos, pues cuál ha sido su papel en digamos, en este desarrollo. Otro elemento que me parece muy importante de su trabajo es que pues hay mucha política y negociación, digamos, en esta relación del gobierno con los trabajadores. Hay, digamos, elementos muy importantes, ¿no? Sobre todo en periodos de transición donde uno pensaría que no pasa nada, pues sí pasa. Ulises nos muestra que hay mucha negociación con los obreros, con las centrales, en la conformación incluso de espacios específicos, y cómo se dan buenas negociaciones. También lo que me sorprendió del trabajo es que personajes que han sido caracterizados como muy conservadores, pues resulta que están vinculados a la historia digamos, del desarrollo de espacios o centros destinados digamos, a la cultura obrera, a su desarrollo y conformación, y eso me parece muy novedoso, ¿no? El hecho de pensar en estos, sobre todo, como decía, en estos episodios de nuestra historia donde hay transiciones de periodos específicos, es que realmente también son periodos muy dinámicos, ¿no? Y hay actores que en principio podrían parecer que están en contra de esta cultura obrera, en realidad la promueven o la fortalecen de distintas maneras, a veces de manera directa o a veces de manera indirecta. Bueno, a ver, también en el trabajo encontramos una periodización muy interesante, ¿no? De esta transformación de este sujeto. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de pensar en la construcción, justamente digamos, en la manera en que en que los trabajadores, a través de sus organizaciones y movimientos, contribuyen también a fortalecer la ciudadanía, ¿no? Sobre todo cuando se vinculan con la lucha de derechos específicos, ¿no? Por la vivienda, ya se decía ahí. Y claro, porque recordemos que de los primeros movimientos en la ciudad fueron los movimientos inquilinarios, ¿no? Muy ligados justamente al derecho a la vivienda. Entonces me parece que también tenemos una deuda en el sentido de incorporar justamente estas luchas obreras a la construcción de derechos en la ciudad. Pienso que una dimensión relevante en este sentido justo es lo que hace Ulises de recuperar este actor protagónico en el avance de los derechos que hoy disfrutamos. Entonces, lo que también me parece interesante es que en el trabajo de Ulises podemos encontrar la transformación de la moralidad de la ciudad, que eso es muy importante. Ya destacaba el hecho de que en principio esta moralidad estaba regida por valores conservadores y la relación del gobierno con los trabajadores pues era a partir de la beneficencia y la caridad. Luego eso se va transformando. El qué y el cómo están en el trabajo y los mecanismos que hicieron posible esta transformación también me parece muy importante. Es decir, se va, digamos, a establecer las formas en las cuales hay una transformación de la moralidad pública o de la moralidad de la ciudad, y eso también de algún modo va marcando esta relación. Bueno, también me parece bien interesante cómo los actos de conmemoración de eventos pueden servir también como formas de control social o de contención, ¿no? Y quizá este acto que él nos explicó muy bien de la tamaliza tiene digamos, esas implicaciones, ¿no? Al final es una contención social, porque imagínense ustedes la irrupción de fábricas y de nuevos sujetos en una ciudad, pues eso genera, digamos, en los gobiernos preocupaciones de, bueno, al final, ¿cómo vamos a encauzarlos en estos valores morales y demás? Y las conmemoraciones entonces son un mecanismo muy importante para establecer este control social y esta contención. Y al mismo tiempo la promoción y difusión de valores, ¿no? Ya nos explicaba muy bien Ulises cómo se replica, digamos, estos actos heroicos del héroe de Nacosari. Bueno, se hizo allá en Sonora, pero también tuvo una réplica para la ciudad, y lo que me parece interesante es cómo hay una difusión directa de los valores, ¿no? Que se tienen que asociar a esta cultura obrera, ¿no? Digamos que hay una promoción de estos valores heroicos, de respeto, ¿no? Ligados, digamos, a actividades deportivas y alejadas, digamos, de las inmoralidades y desviaciones, ¿no? Entonces, eso me parece muy relevante porque también está en el centro, digamos, de la cultura
que a inicio pues negaba, digamos, su naturaleza, y eso después fue cambiando. Otro elemento relevante que vincula a Ulises en su trabajo es justamente cómo las movilizaciones inician justamente con este clima digamos, de transgresión que se vincula con el movimiento revolucionario, y sobre todo me interesa mucho, más bien es de interés comentar que él da cuenta de los orígenes digamos, de estos elementos revolucionarios que luego aparecen, digamos, ya de manera más importante, pero él se va un poco al origen e indaga justamente de dónde surge este talante, digamos, revolucionario. Bueno, en suma, me parece que su trabajo pone, digamos, como sujetos protagonistas de la ciudad a los obreros y la lucha de los obreros, ¿no? Entonces, me parece que esto ayuda a una reconstrucción mucho más completa de la historia de la ciudad, que no se puede entender sin esta idea que lo plantea muy bien de una polis obrera, ¿no? Y que tiene, digamos, distintas implicaciones en espacios tan diversos como los panteones, ¿no? Como él nos lo ha mostrado. Y seguramente hay otros espacios que están esperando, digamos, develarse, ¿no? Pienso en los mercados, en las escuelas, es decir, hay esta cultura obrera también está, digamos, en la construcción de mercados, de escuelas, de gimnasios, etcétera, ¿no? Está, digamos, también muy dispersa y esperando a ser, digamos, integrada a la historia de la ciudad y de los derechos. Bueno, ya por último, quisiera solamente hacer referencia a una dimensión que me parece que también es relevante, pero que no aparece con tanta claridad en el trabajo, y es justamente que, es decir, se puede tener esta transformación entre la tutela y el protagonismo, pero luego hay un momento también de mucha cooperación y de participación, ¿no? Es decir, en la medida en que el régimen político se va construyendo, pues requiere, digamos, de una organización y de una conformación obrera muy importante para llevar adelante políticas, ¿no?, que restringen derechos y que al final terminan, digamos, por ser útiles a la dominación del propio régimen. Y creo que esa parte también pues tiene que ver luego con, digamos, así como se plantea hacia el final del texto, pues con este decaimiento de la cultura, ¿no? Pero pienso que sí hay un papel importante de la propia cultura que se orienta a la colaboración gubernamental, a la cooperación, a la participación, y que también hace parte de este, digamos, de este juego doble cara del régimen, ¿no? Que por un lado los consagra, los atiende, pero por otro lado los controla y los moraliza, ¿no?, como diría Ulises. Y bueno, finalmente pues felicitar a Ulises por este estupendo trabajo, que es muy rico, muy descriptivo, en el que recurre a fuentes realmente muy diversas que uno no esperaría encontrar, y que efectivamente va ilustrando, narrando y, digamos, tejiendo líneas interpretativas muy finas para dar cuenta de esta ciudad que no fue, ¿no?, de esta ciudad obrera que en el trabajo de Ulises se reconstruye a través de las manifestaciones, de las consagraciones, pero también de las negaciones y contradicciones en relación entre el gobierno y los obreros. Bueno, hasta aquí le dejo y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Morales por haber aceptado comentar. Muchas gracias por sus comentarios, bastante pertinentes. Ya tendremos la oportunidad también de comentar nosotros. Solamente, bueno, un anuncio. Tenemos un descanso de 10 minutos. Entonces, si gustan pasar a nuestra mesa de café y a platicar entre ustedes, tenemos prácticamente hasta las 6:01, minutos más, minutos menos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión el día de hoy. Pues muchas gracias nuevamente por la exposición del maestro Ulises Ortega, y muchas gracias por los comentarios del doctor Jesús Carlos Morales. Y bueno, pasaremos alrededor de
30 minutos, solo que acá tengo que reactivar. Entonces pasaríamos a una sesión de preguntas y comentarios, dudas, contribuciones. Y bueno, por favor, si me podrían apoyar en darle la vuelta a la... Otro poco. Sí, gracias. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna opinión, algo que agregar a lo que se ha comentado, algún apunto para empezar el debate, está abierto el micrófono. Compañera, muchas gracias. Hola, buenas noches, tardes todavía. Yo me quedé pensando, me gustó mucho el trabajo, me recordó mi tesis de maestría, pero fue acerca de los niños de clase media y la ciudad. Y justamente pensaba en eso, que de repente cuando lo leí, también vi la presentación, me imaginaba un tanto aislada toda esta ciudad obrera, y como que me quedaba, yo sé que no es el interés de tu investigación, pero un poco como conocer tu opinión acerca de cómo crees que se llevaba el diálogo, negociación con los otros sectores dentro de todo esto que estás planteando como la ciudad obrera. Eso nada más me llamó la atención. Gracias. Muchas gracias. Acá, por favor, yo, pues, antes que nada, como el trabajo de Ulises, la tesis doctoral, la verdad es que entusiasma un montón, ya la estamos esperando, sin presiones, pero ya la estamos esperando. Creo que, rellena un hueco en la historiografía de los trabajadores, que es importante, y presentación, texto que nos envías, me parece que va hacia llenar otro que también es muy interesante, ¿no? Por desgracia, en la historiografía mexicana no tenemos una suerte de libro como El Parque y la Grilla de Adrián Gorelick, ¿no? Para Argentina, o los varios trabajos que se han hecho sobre las ciudades europeas, y creo que hay gente, obvio, está Mario escuchándonos, que ha trabajado mucho clase obrera y ciudad, Görgen Leidenberger, un sinfín de autores, pero digamos en una visión más amplia como la que tú nos planteas, de casi medio siglo, ¿no? No viene muy clara la periodización en el título, pero ahí estaría, yo creo que en ese sentido, pues desde finales del 19 hasta principios de los 40, por lo menos, o 30, no sé, tú nos dirás. Pero yo te quería preguntar una cosa de carácter más como conceptual o metodológico, de qué estás entendiendo por cultura obrera, porque es justo como la parte que todavía no está planteada, y siempre cuando estudiamos estas cosas, como que para principios del siglo XX, se nos abre la interrogante, ¿no? La visión más unitaria de la cultura obrera o la protesta obrera, es chistoso que pasen las dos cosas, como clase, o las visiones más a lo Lilly Litvak, de cultura ligada a una cierta ideología, ¿no? La cultura libertaria en su caso. Entonces te quería preguntar por dónde iba esa parte, y después sobre contextualización, yo creo que hay cosas que un poco el texto da por sentado, que estaría bueno darles un repaso, ¿no? En los distintos momentos, la sociedad mutualista y moralizadora, bueno, de dónde sale, porque yo creo que ahí hay una idea muy interesante sobre la discusión de la cuestión social a finales del Porfiriato, que estaría bueno pensarla, y lo mismo para el tema de digamos, de ese momento álgido de protesta obrera, donde, pues para mí sí, ahí es muy claro cómo la cuestión ideológica se influye, ¿no? Para, digamos, la Casa del Obrero Mundial, la huelga general del 16, es una cosa más amplia que pensarla solo en los centros de trabajo, y para la Federación de Sindicatos del Distrito Federal es una cosa muy sindicalista, ¿no? Y se ven las propias apropiaciones y formas de digamos, operar esa huelga. Entonces, eso, pero en general creo que es un texto que promete un montón. ¿Nadie más? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Josefina. Primero, felicitarte, Ulises. No sabía que tu tesis de doctorado era sobre el 1 de mayo. Me parece
eso, muy importante. Bueno, yo soy argentina y por supuesto que tu texto lo leí en función de los casos argentinos, porque eso es lo que más manejo. Y en función de eso quería preguntarte algunas cuestiones que, eso, quizás no son el objeto central de este trabajo, pero que me parecen puntos interesantes para discutir. En función de esto, de cuáles son los componentes de la cultura obrera, quería saber si existe posibilidad de abordar cuáles son las concepciones, digamos, desde las distintas corrientes de izquierda que han liderado esos momentos de movilización en el espacio público acerca del ocio, del consumo de alcohol, el juego, de distintas cuestiones que hacen a la vida social, digamos, de la clase trabajadora u obrera. No sé, en el caso argentino es muy diferente el anarquismo al sindicalismo revolucionario al respecto. Por otra parte, quería ver eso, si en esos mecanismos espaciales de disciplinamiento, como son los parques, hay una concepción de la familia obrera. Por ahí se desliza en torno a los juegos de las infancias, pero quería saber eso, si hay datos para ver, no sé, si los centros deportivos están pensados más bien para la construcción de masculinidades o de feminidades. Por otra parte, también me interesó mucho lo de los panteones. Y bueno, los panteones, digamos, son la materialización de la clase trabajadora como sujeto político, pero en Argentina sí hubo muchos usos políticos de la muerte como forma reivindicativa. Hubo en distintas ciudades, no sé, trayectos desde, no sé, un sindicato o una plaza, el traslado del cuerpo al cementerio. ¿Existen acá esos trazos urbanos también? Bueno, creo que eso me despertó y me encantó el texto, de verdad. Bueno, si no hay otra participación acá, le voy a dar la palabra a Mario. Voy a silenciar mi micrófono y voy a abrir. Ya. Quisiera como en un periodo amplio, pues el asunto daría como para pues un trabajo mucho más detenido. Pero pensando un poco en estos espacios, Ulises, yo creo que valdría la pena también incorporar otras cosas. Y en el sentido ahora que lo decía Josefina, de la compañera argentina que acabó. Creo que me parece que valdría la pena como hacer una distinción entre diferentes ámbitos de la vida, para que no todo se quede como en el saco de la vida cotidiana, si se pudiera hacer como una distinción, al menos entre diferentes tipos de espacio. De un lado, todos estos espacios simbólicos que tienen que ver con los lugares en donde se manifiestan, los lugares en donde hacen cierto tipo, donde realizan cierto tipo de sociabilidades, y ahí yo me apoyaría un poco como todos estos rituales, incluso pensar en los recorridos. Me acordé de un trabajo de Verónica Zárate toscano que hace de cómo eran las marchas o de cierto tipo de marchas por allá en el 19, o de cortejos y demás, que estaría bien también en pensarlo, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones? No solamente la ciudad en espacios, como en algunos puntos, sino también en la ciudad que tiene una serie de recorridos que puedan ser tomados en cuenta. Eso de un lado, pensando un poco en esto de los rituales de la muerte incluso, o de los rituales de las manifestaciones, u otro tipo de... y también creo que habría que pensar un poco en otros ámbitos, en un ámbito más de sociabilidades, eh, pensando, sí, con espacios que reúnen a los obreros y a los trabajadores y trabajadoras, que congregan más dentro de la ciudad o que van congregando, y que pues no solamente como para ciertas celebraciones, sino en otros ámbitos, ¿no? También podrían
tomarse en cuenta. Y ahora que yo leí al texto, me saltaron importantes. Dentro de estos lugares simbólicos, creo que hay uno, que algunos que son importantes de tomar en cuenta, y son los lugares en donde está, y que tiene que ver en muchos casos con las oficinas públicas también, o sea, con lugares en donde no solamente está, pues, sí, el Zócalo o el Juárez o ciertos lugares o ciertas plazas, parques específicos, sino también las oficinas públicas en donde va a haber una congregación, se van a convertir como en ciertos espacios, no sé, los alrededores de gobernación, en la actualidad que siempre están cerrados, por ejemplo, porque no se puede pasar por las manifestaciones, por lugar de congregación, es un lugar como muy simbólico también. Entonces creo que ese es un ámbito que habría que tomar en cuenta, me parece a mí, como estos lugares frente ahora que me despertó cuando leía el texto, tiene que ver con las colonias y pensando un poco bueno, que en, en proyectos, porque hay más como para otros sectores que se impulsan desde el Estado y no tanto desde para los sectores obreros, ¿no? Pensémoslo, ¿no? No para sectores medios, no el CUPA u otro tipo de, de iniciativas de urbanización, sino pensar también en eso, también en esa cómo se va constituyendo esos espacios de vivienda que son también desde los mismos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que claro, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pues van a ser muchos, pero creo que hay algunos que son simbólicos y que se van convirtiendo en simbólicos, sobre todo en ciertas áreas en donde hay además como una presencia importante de industria que también va generando esa participación. Y pienso un poco en San Juan Izhuatepec, ahora que lo hemos conocido en los últimos tiempos y lo que pasa ahí también de ese polo industrial, por ejemplo. No es el único, pero hay otros más. Entonces, bueno, eso. Y para terminar, creo que cuando hablas de los murales, me parece que también habría que incorporar esos otros murales que se hacen no solamente bueno, estos murales más conocidos, sino yo recordé también cuando leía tu texto, el mercado Abelardo Rodríguez, que de alguna manera sí, va a tener como otro tipo de destinatario y tal vez eso se podría integrar también ahí, ¿no? No es el mismo destinatario que los murales de la SEP o del Palacio Nacional, sino se está pensando y ahí hay también una reivindicación del trabajo en todos estos mercados y en las edificaciones contiguas. Bueno, eso es. Gracias. Gracias, Mario. Gracias por tu participación. Bueno, ¿alguna otra participación? Bueno, a mí me gustaría dar unos comentarios. Primero que nada, yo también creo que es inevitable leer el texto de Ulises desde nuestras propias referencias de investigación y particularmente desde nuestras propias formas también de vivir la ciudad y de recorrer la ciudad en esos mismos espacios que Ulises va describiendo pues de una forma tan amena, ¿no? Y recordándonos muchos de esos espacios y que, bueno, que están no solo que los recordamos de forma cotidiana porque los vemos, sino también porque los hemos leído, ¿no? La Casa del Obrero Mundial, darle un lugar, decir dónde estuvo, ¿no? Me parece que ha sido más abstracto y como más mítico su espacio y ver su espacio concreto, creo que eso es fascinante, ¿no?
Y en ese sentido, pues yo vi un poco el trabajo de Ulises, ¿no? Lo primero que pensé fue la situación, igual que como todo lo hemos comentado, la cuestión del trazado, de la georreferencia, de ver, igual podemos hasta hacer un recorrido también del seminario por esos espacios, creo que sería importante, igual hacer rutas, ¿no? Como todo esto que se hace actualmente desde la cartografía, poder implementarlo también para estos recursos. Creo que, bueno, ya pedir eso también ya es tal vez pedir demasiado, pero bueno, lo podemos apoyar también desde acá, ¿no? Y bueno, en función de eso, yo lo leí también en la clave de la colonia Guerrero, ¿no? Igual me parece que es un antecedente de lo que tú comentaste en el Porfiriato, es un antecedente con Lerdo de Tejada, el hecho de fundar la colonia Guerrero dirigida para obreros y que fuera la fundación de la colonia en un lugar de obreros. Creo que eso fue bastante significativo en términos discursivos, porque la colonia Guerrero al final, después del fraccionamiento que hace Martínez de la Torre, en realidad lo que hace él es fraccionar en grande la colonia Guerrero, y quienes compran la mayor parte, los fragmentos más grandes, evidentemente van a ser casatenientes que van a subdividir y van a poner vecindades en algunos casos, ¿no? En otros casos donde los trabajadores sí lograron adquirir un lote, empezaron una serie de presión desde las autoridades para que ellos tuvieran mejores condiciones de vivienda, y como no las tienen, los empiezan a presionar cada vez más, e incluso les empiezan a retirar ciertos apoyos, y lo que hacen es que las casas que efectivamente, o los lotes, mejor dicho, que habían adquirido los trabajadores, al final los pierden. Entonces sí se vuelve una colonia de obreros o para obreros, pero donde al final van a rentar. Y esa es una cuestión que sucede en la colonia Guerrero, que está cercana a las vías, a la estación del ferrocarril, a los patios de maniobra, a los talleres. Y lo que sucede ahí justamente es esto, es una reapropiación, no solo en términos de vivienda, sino que ahí estaban los locales sindicales, ¿no? De hecho, uno de los locales más importantes, el local de Héroes número 50, que ya estamos hablando ya, me salté así radicalmente desde el tercio del siglo XIX hasta 1926, pero bueno, me puedo permitir esa licencia. En ese local sindical de Héroes número 50, que era el local de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras, y que había otros en la colonia Guerrero, ahí hay una represión bastante fuerte, ¿no? Y en toda la calle de Héroes reprimen violentamente a los trabajadores, y bueno, son estas incluso transformaciones del espacio en diferentes procesos y de coyunturas específicas, ¿no? Y eso también me recordaba el hemiciclo a Juárez y varios de estos espacios. Yo creo que eso es importante justamente para reconocer lo que ya abonaba el doctor Morales, ¿no? Y terminaría con estos 3 puntos, ¿no? En primero, bueno, la moralización, ¿no? O sea, se quiere tener un espacio para los trabajadores, pero ¿por qué se quiere tener un espacio? Porque se puede ver como de una actitud paternalista, o se les puede ver con miedo a lo que podrían hacer los obreros a partir de las experiencias europeas, ¿no? Por ejemplo, al entender que hay un proceso de lucha de clases en la cual los obreros van a tomar un determinado partido, y por eso pongo espacios y doy dádivas y pongo esto. Y no es casualidad, o sea, y todo el simbolismo con lo que los ponen, porque no es casualidad que el primer, digamos, héroe obrero sea el ferrocarrilero de Nacosari, ¿no? Al final sacrifica su vida por la colectividad, y no tanto por la clase, sino por todo el pueblo, ¿no? Y eso me parece que es parte de esta moralización de entregar ciertos espacios, y evidentemente habrá esta irrupción que ya se comentaba, ¿no? Y que me parece bastante importante, y cómo se van reapropiando esos espacios, incluso a tal grado ahora que en algunos lugares no entran personas de clases más elevadas o acomodadas, ¿no? Incluso si hiciéramos un mapeo de las clases acomodadas, cuáles son su ciudad o sus espacios de ciudad, veríamos que son bastante reducidos, pero a lo mejor eso ya me estoy excediendo de lo que era este asunto. Me parece que la pregunta es bastante fuerte, importante, de qué sucedió con esa ciudad de obreros, si realmente existió, pero que está ligada necesariamente a los obreros como tales, ¿no? Y al final, un poco
la pérdida o la desvisibilización del obrero como sujeto de transformación social, y aparte de eso, un poco el resquebrajamiento de todas estas grandes corporaciones obreras, pues van a poner en cuestionamiento todas estas partes. Yo creo que eso sería importante repensar. Y bueno, tendría solamente dos preguntas, ¿no? Si has o cómo visibilizas eso que yo comentaba como la lucha de clases en el espacio de la ciudad, cómo lo podríamos hacer referencia, tal vez de forma más explícita o tal vez no, tal vez el término no se utiliza o ya no se utiliza. Y la otra, pues cómo haces 70,000 tamales, ¿no? ¿Cuántos tamales eran para esa época? O sea, debió de haber sido bastante impresionante ver por lo menos 5,000 ollas de tamales, ¿no? Y bueno, pues ahí la dejo. Muchas gracias. Sí. Si no hay otra participación, le cedemos la palabra a Ulises y tendríamos 15 minutos, Ulises. Bueno, sí, no quiero abusar del tiempo. Veo difícil que me alcances. Naturalmente les agradezco la asistencia, la paciencia y vaya, hay por ahí muchos elementos que se tocaron, indudablemente todos sujetos a discusión, a un profundo cuestionamiento de si de repente este marco que se le quiere dar a la pregunta de una ciudad pensada para la clase trabajadora es pertinente o no. Yo comenzaría diciendo que evidentemente antes de comenzar la plática ya charlaba con Diego, hay referentes importantísimos en torno a la historiografía y a la meditación de este tema, ¿no? Por no decir del caso parisino, incluso la reformulación de las urbes soviéticas. Creo que merecería todavía un capitulado aparte para saber qué tanto se trajo de allá, qué tanto se repensó a partir de expresiones artísticas, qué sé yo, y que sí pueden ser rastreadas un poco como elementos que se relacionan con el caso mexicano. Sin embargo, claro, la articulación que en este caso Porfiriato, que se convierte, gracias al movimiento revolucionario, en un periodo de acción. Protagonismo, por supuesto, de acción que le hace entender a muchos de estos dirigentes y trabajadores que no basta con lo que se les está dando, se requiere tomar la batuta y el control de algunos espacios para que evidentemente tengan un resultado benéfico para ellos y no bajo la receta de la caridad. Por supuesto, está un poco menos trabajado, es un texto cortísimo, la cuestión que abunda en el periodo postrevolucionario, donde son muy contundentes los momentos en los que hay un recetario ideológico y práctico para la clase trabajadora. Por decirles, la calle de artículo 123 es renombrada en una ceremonia pública un 1 de mayo, precisamente para decir, miren, no necesitan protestar, aquí están los actos mediante los cuales nosotros vamos a redimir a la clase trabajadora sin la necesidad de crear confrontaciones. Sí, existe eso, se dan esas pautas, pero bueno, creo que hay algo indispensable que me gustaría recalcar en torno a estos comentarios que hemos tenido aquí esta tarde. Uno, el tema de la ciudadanía es altamente valioso, porque los trabajadores buscan a partir de estas demostraciones equipararse a aquellos sectores que los ven desde arriba. Muy preciso en torno a lo que preguntaba acá atrás la compañera. Esa relación para nada era horizontal con otros sectores, era una relación vertical de dominio, de control, en la cual el trabajador busca emular algunos de esos comportamientos para evitar esa segregación tan dura que hay en la ciudad. ¿Cómo se logra? Vistiéndose diferente, comiendo diferente. Estoy parafraseando un poco, ahora saltándome olímpicamente al tema de la concepción de la cultura obrera, a lo que Raúl Nieto tiene tiene un texto sobre la ciudad y la cultura obrera, donde nos dice, es que están esos comportamientos ahí, ¿no? Está la necesidad de cambiar de apariencia, se tiene que leer. No es que sean unos ávidos lectores, pero se consume mucha prensa obrera, porque no hay radio ni televisión. Entonces la prensa obrera es un espacio que puede suplir al imparcial. Y de verdad lo consiguen. Leer los tirajes de Verbo Rojo, leer los tirajes que llegó a tener Regeneración, son impactantes. Y parece de repente uno decir, bueno, ¿en serio se leía eso? Sí, había lectura en voz alta.
para los que no sabían leer. El hecho de que los obreros logren entrar al cinematógrafo es un salto olímpico, cuantitativamente hablando. Lo digo por lo siguiente: un entretenimiento que había sido presentado en México de manera particular por los hermanos Lumière a Porfirio Díaz, en cuestión de meses se da la posibilidad casi de que se utilice para el entretenimiento de la clase trabajadora. Después, al darse estas reducciones, el crecimiento espontáneo de alguna forma de salas de cine en la Ciudad de México será algo magnífico que ayudará a entender esa otra forma de relacionarse. Y claro, en el cine está el que paga para tener un palco, un lugar acomodado, y la gente, como dirá en mi familia, la de piojito, ¿no? La que sí paga la matiné completa porque se quiere quedar ahí todo el día a entretenerse. Pero bueno, hay más casos de este acercamiento con otras clases. Le pasa al fútbol, le pasa a los toros, donde la gente va al sol, en otros lugares llaman la popular, y no, los ricos están en la barrera, ¿no? En un espacio muy acorde a sus necesidades. Entonces sí están estas interacciones, están precisamente en este periodo que quisiéramos acotar máxime hasta los años 60. Nosotros vemos como con mucho romanticismo desde la hora de las ruinas de lo que ha quedado, pero el gran campo de desarrollo se da desde fines del Porfiriato hasta ese esplendor que obtiene el discurso revolucionario hasta efectivamente mediados del siglo pasado. Bien, para no perder el hilo de los comentarios, ahora hay otra cosa. ¿Sirven de verdad para ejercer un control social estos espacios sobre la clase trabajadora? En alguna medida, en estas etapas donde se nota el yugo corporativo, sí. Pero por eso también habría que reperiodizar y pensarlo con mucha delicadeza. Les diré por qué. Porque en esta etapa de esplendor corporativo de la segunda mitad del siglo XX, se crean nuevos espacios, hay nuevos parques. Hay nuevos parques que todavía existen, hay uno ahí en Periférico para los trabajadores del sindicato, de los trabajadores del Estado. Ellos tienen esta es una nueva etapa en la cual sí intervienen los sectores, pero por rama, gremialmente, pero ya no bajo esta otra política general y popularizada de decir, es que son los obreros. Pues sí, los obreros, pero ¿qué tipo de obreros, no? Los trabajadores del Estado tendrán un nuevo papel en la segunda mitad del siglo XX, y ahí esa sería otra hoja, ¿no? Que redactar, otra hoja que abrir con mucha delicadeza para entender qué es la perspectiva de una nueva concepción de los trabajadores, a los cuales se les ofrece otro tipo de divertimentos y, por supuesto, otro tipo de espacios, ¿no? Con otras necesidades. Ahora bien, para los siguientes comentarios, existe una pregunta aquí relacionada en torno al diálogo y esta negociación. Es complicado de repente no mirar a que la historiografía del trabajo ha tendido a mirar siempre a los liderazgos como los grandes explicadores y las relaciones políticas del movimiento obrero. Sin embargo, el hecho de tratar especialmente porque algo que detecto al leer tantas y tantas páginas de prensa, estar dentro del archivo viendo las invitaciones a kermeses, a veladas, es que el divertimento popular tampoco se logra despegar así de pronto y ya. Está, por ejemplo, en algunas veladas para los trabajadores, está presente la chirimía, ¿no? No sé si alguien de aquí ubique eso, ¿no? Es la música antigua, ¿no? La chirimía se compone únicamente de un tambor grande, un instrumento de percusión pequeño y una pequeña trompetilla. Esa era la música que escuchaban los trabajadores de principios del siglo XX. Está presente en las convocatorias y carteles de veladas obreras. Ya la cosa cambia cuando los porfiristas dicen, no, es que eso es como un reminiscente del mundo indígena, hay que llevarles banda. ¿Qué les llevan? La banda de policía. Curiosamente, la banda de policía es la primera que toca el 1 de mayo de 1913. No es una casualidad. Entonces, esos también son componentes de la cultura obrera que a menudo buscamos también dilucidar. De nueva cuenta me cuelgo mucho en esta conceptualización. Siempre está presente el que van a tomar. A menudo se cita que va a haber refresco, no puede haber bebidas alcohólicas, porque ellos pedirían pulque. Entonces, a lo sumo está la convivencia diaria de decir, bueno, sí tomo pulque, pero ya también tomo cerveza. Eso es algo muy importante en torno a este hábitus que se va teniendo de la clase trabajadora. Bueno, metodológicamente, mejor dicho, teóricamente, por aquí estaba esta pregunta. Victoria Novello ha hablado en México de la cultura
cultura obrera en tiempos más recientes, para hacernos notar que evidentemente no es un molde tradicional en el cual los trabajadores vestían de mezclilla, traían su boinita y las manos engrasadas, sino que también existe un intercambio efectivamente que se da a partir de la incesante modernización que tiene la capital. Y en esto son protagonistas los trabajadores, los obreros ya no quedan segregados como lo vimos en el caso de la colonia obrera, obrero popular, ya no, muy cerca de la Vía de Guadalupe, ya no quedan segregados del centro como tal. Sí están en la periferia, pero tomen en cuenta que era una ciudad que al menos hasta 1920 le había costado trabajo superar 1 millón de habitantes. Esto es poquísimo. ¿Y cuántos somos? Hoy Iztapalapa tiene el doble. Fácil de sencillo, ¿no? Creo que numéricamente hablando, los trabajadores tienen ese gran ensanchamiento en la década de los años 30, esa llamada sociedad de masas, en la que evidentemente esas necesidades se verán cubiertas por ese papel tutelar y protagónico de un Estado posrevolucionario. Bueno, aquí también me preguntaban, ¿cómo tratar estos otros espacios que yo le considero un tanto más efímeros de la clase trabajadora y que tienen que ver no solo a estos ritmos de traslado del trabajo a la casa, sino a otros sitios que acostumbran ir? Sí hay cortejos. Después de la muerte de algunos trabajadores en el área textil, en los años 20, se hacen parte de los primeros cortejos fúnebres, en ellos ya hay presencia de los comunistas, pero antes pues ya había estado, por ejemplo, el traslado de los restos mortuorios de Ricardo Flores Magón, ya se habían tenido exhibiciones grandes de participación de los trabajadores en torno a esta apropiación del espacio público, que hay que decirlo, mostraba cierto resquemor de parte de las autoridades, porque no tenían muchas veces un desenlace tampoco tan podríamos decirlo, solemne. Claro que se prestaban al enfrentamiento, al conflicto. Yo mostré ahí la imagen de la catedral. Los sucesos más violentos del 1 de mayo, por ejemplo, se dan en 1922. Hay una confrontación con los católicos y eso termina en muertos. En 23 hay una embestida muy dura contra tranviarios. Entonces ahí tendríamos ejemplos de sí, estas movilizaciones conllevan lo que implica tener a cualquier multitud en la calle, ¿no? Un riesgo latente y sobre todo el ojo observante de la policía y de la autoridad para saber qué tratamiento se le debe dar a la multitud. ¿Se procede a limitarlos, a reprimirlos o se les da cierta permisividad? Entonces esto también es una parte que hay que tocar en un trabajo como en el que sin duda género, familia merecen un espacio totalmente aparte. No lo digo de sacarlos del trabajo, sino de merecen una atención especial, porque ahí están. Me llama a mí mucho la atención ver las gráficas de los encuentros entre autoridades y los obreros en los años 20. Oigan, se llevaría una sorpresa. Las mujeres están al frente de esas representaciones de obreros de interlocución con las autoridades gubernamentales. Eso es sorpresivo, ¿no? Cuando uno diría, bueno, pues es que es un mundo esencialmente masculino. No tanto es así. Por ahí está el trabajo de Susie Porter, que da luces a ello. ¿Qué pasa con las mujeres? Y bueno, para ir cerrando, creo que el tiempo, repito, es un poco acotado. Sí, muchos de estos espacios no se constriñen únicamente a tener una inmediatez de solo para obreros. Tengo justamente un catálogo solo de fotos del mercado Abelardo L. Rodríguez y que me interesan muchísimo precisamente por la concepción que se quiere dar. Se busca que la persona que esté ahí comprando observe y forme parte de ese círculo educativo que tiene pensado la revolución para ellos, ¿no? Las relaciones productivas, por supuesto cómo se concibe a los trabajadores, qué se piensa de la religión, está ahí, ¿no? Estas estatuas, esta escultura ornamental que tiene de Oliverio Martínez, me parece, el monumento a la Revolución Mexicana lo vuelve a declarar nuevamente, ¿no? El obrero, el campesino, el militar dentro de un mismo proyecto hegemónico. Y bien, en el texto lo mencionaba, hay todavía una deuda pendiente, es muy parecida a la del patrimonio industrial. En la Ciudad de México, la colonia, la vivienda obrera no ha sido del todo estudiada, incluso llama la atención que en algunos casos, también por eso yo ocupaba la palabra negar, en algunos casos hay trabajos que se han hecho sobre determinados sectores y han dicho, nunca tuvieron vivienda, y bueno, no pasa así. Yo lo hice con el caso de Voceadores. Voceadores es una colonia obrera, podría decirse
cierto sentido, en la Ciudad de México, que pues no es como reconocida, pero hay más, ¿no? Yo nací en la colonia Progar, una colonia obrera, entonces hay más ejemplos de cómo rastrearlo. Para ello hay que hacer una labor que tenga que ver, por supuesto, con la memoria, con un rastreo de fuentes. Estuvimos en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, vemos que hay mucho interés por rescatar todo lo que tiene que ver con planos que refieran a los proyectos arquitectónico-constructivos de la ciudad, sobre todo en periodos tan importantes como la década de los años 30 y 40. Ahí todavía hay una beta para los historiadores muy grande. Y bien, para ir cerrando ahora sí. Nos decía Miguel con una pregunta es muy importante, muy retadora. Entonces, ¿es posible visibilizar la lucha de clases en la ciudad? Sí están estos elementos de la acción colectiva que a mí me permitirían decir, existió un ramal muy importante para conducir a la clase trabajadora y hacerse notar, hacerse ver, tomar decisiones y, aunque fuese de una manera limitada, tener sus propios espacios de encuentro. A menudo también he escuchado terminologías que incluso han situado estas zonas aledañas al Ángel de la Independencia, a la Columna de la Independencia, como la zona de sindicatos, así le suelen llamar, ¿no? Pero bueno, yo decía en mi texto también, ¿no? En qué momento los locales sindicales son una expresión de esa conquista física del espacio, un punto de encuentro desde el cual las manifestaciones suelen salir o concentrarse, incluso en las épocas de prohibición para participar a los contingentes independientes. En el caso de los comunistas, ellos preferían reunirse en la Plaza de Santo Domingo. Ese era el lugar de predilección de los comunistas. En el caso de los cromistas, ellos salían de su sede en el centro, era una sede privilegiada. Ni qué decir de la CTM, de estar a un lado de la Plaza de la República, a un lado casi de la Dirección Federal de Seguridad. La geografía muchas veces lo es todo para saber quién es quién dentro de la ciudad, ¿es cierto? Ahora, para ir cerrando, creo yo que todavía merece mayor consideración repito, revivir y reconocer dónde están esos pulsos todavía latentes de la cultura obrera, sobre todo en un periodo tan cambiante en el cual, pues sí, se da una reivindicación a muchos sectores que merecen todos un espacio en la ciudad. Somos una ciudad heterogénea, muy plural, multicultural, y en la cual también el trabajo lo es todo. El trabajo nos hace, nos da identidad, y por ello creo que esa sería una gran conclusión, ¿no? Que los trabajadores puedan aprender de nueva cuenta su historia y reencontrarse con ella a partir de estos espacios que desmerecidamente no suelen ser tomados en cuenta. Váyanse a dar una vuelta a la Jardín de Santa Catarina, es un lugar casi perdido, no hay nada que nos recuerde que ese lugar había sido consagrado a la clase obrera. Sería un ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Ulises, por tu presentación, por compartirnos su trabajo, por un esfuerzo. La verdad es que pues implica hacer un esfuerzo grande a trabajar para la ponencia, y bueno, pues agradecer también con tu constancia de participación. Muchas gracias. Y también al doctor Jesús Morales, también por apoyarnos el día de hoy con los comentarios. Muchísimas gracias. Acá está la ponencia. Bueno, y me permito agradecer también a nombre de Mario Barbosa. Mario, quisieras comentar algunas palabras finales, pero bueno, me permito agradecer también en nombre de Mario Barbosa el que hayan venido, el que hayan participado el día de hoy. Los esperamos en la siguiente sesión, que se denomina la ponencia a Fuego y Constitución, el primer caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que bueno, voy a permitirme presentar yo. Y bueno, nuevamente pues una disculpa por la quinta sesión que no pudo realizarse. Sin embargo, bueno, ya solo nos faltan 3 sesiones interesantísimas y esperamos contar con su presencia. Hasta luego. Gracias.